Bueno, muy buenos días a todas las personas que se conectan hoy. Les agradecemos muchísimo, como decía doña Rosaura, pues haberse conectado el día de hoy para esta actividad. Les comento que, bueno, vamos a desarrollarla el equipo profesional del CASE de Ciencias Básicas, del área de Ciencias Básicas, que, bueno, acá están los compañeros Ricardo Sandí, que es el orientador del CASE, la compañera Marian Chacón, que es la trabajadora social, y mi persona, Angelique Campos. Yo soy la psicóloga y la coordinadora del centro de asesoría. El día de hoy vamos a trabajar el tema del rol de la persona docente consejera, ¿verdad? Entonces, Marian, si quieres, empezamos la presentación. Lo titulamos así: el rol de la persona docente consejera, cuál es y cómo se realiza. Y nos interesa que esta actividad sea muy interactiva, que no solo sea brindar información, ¿verdad?, de parte nuestra, de normativa y demás, sino que trabajemos juntos y juntas en esta construcción de lo que significa el rol de la persona docente consejera. Entonces, bueno, vamos a iniciar y le doy la palabra a mi compañero Ricardo. Bien, buenos días. Bueno, ya Angelique me presentó, mi nombre es Ricardo Sandí, soy el orientador del CASE de Ciencias Básicas, trabajo medio tiempo. Y les voy a contar una cosa, yo estoy como muy feliz de estar en el área de Ciencias Básicas porque me he encontrado algo que no esperaba y es un montón de profesores y profesoras con un perfil muy humanista. Y pensé que más bien aquí en Ciencias Básicas iba a ser un poquito más frío y me he encontrado que es justamente todo lo contrario. El personal docente del área de Ciencias Básicas me ha sorprendido porque tiene una inclinación muy humanista y eso me ha encantado. Entonces, justamente la introducción de esta sesión que vamos a tener el día de hoy tiene que ver con eso, que el profesor, la persona con el rol de consejería tiene la posibilidad de disminuir esa brecha que existe entre lo que es la vida académica, ¿verdad? La materia que se enseña en el salón de clases, bueno, ahora mediada por Zoom o por plataformas virtuales, y lo que es la vida de las personas. Entonces, en realidad, yo pienso que este espacio lo que va a permitir es como formalizar de alguna manera lo que ya ustedes están haciendo, como tal vez darle algún tipo de estructura. Y es justamente eso, ¿verdad? La vida universitaria puede verse dividida entre lo que es lo académico y lo personal, y la persona docente consejera tiene la posibilidad de eliminar esa brecha. Entonces, bueno, esa es como la introducción a lo que vamos a trabajar el día de hoy. Si querés, compa. Entonces, para iniciar, en el chat, Mariam les compartió un enlace que voy a solicitar que durante este segundito nos vean por settings y no por Zoom. Entonces, ustedes lo que van a ver es esa pregunta y tienen la posibilidad de responder. Las dos preguntas que se hacen en este caso es: ¿qué recuerdan ustedes de su profesor o profesora consejera y qué fue lo que más les impactó? Ok, entonces vamos a dar unos segunditos para que respondan por ahí. Bueno, retomemos entonces las respuestas. Marian, ¿hay alguna forma de verlas todas? En este momento, no. Bueno, No. tendríamos que salirnos de la presentación, pero en ese momento no. Sí, ahí Ok, ellas se van a ir pasando todas. se van a ir pasando. Entonces, la que se mueve es la última en moverse de la siguiente tanda. ¿Es así? Sí. Ok. Perfecto. Entonces, bueno, tenemos aprobación de matrícula. Dice que conversaban en persona sobre cursos que podían llevar durante el primer y segundo año. No recuerdo haber tenido uno. La persona revisaba la prematrícula en papel y listo, en las famosas hojas de lectora óptica, ¿verdad? Era una guía en el avance de carrera. Siempre fue posible negociar el avance con él. Nada. Ni siquiera recuerdo
quién estaba asignado como profe consejero, favorecía la matrícula a sus amigos, que me aconsejó bien para matricular los cursos en bloque correspondiente. Entré hace muchos años a la universidad en Alemania y no tuvimos, ya sabemos quién respondió esa. Ok, entonces ahí podemos ver en las respuestas que tenemos un poquito de todo, ¿verdad? Desde aquella persona que estuvo muy ausente, casi que llamémosle una persona que simplemente aprobaba matrícula y a veces como que se quedaba en ese rol, hasta personas que podían hacer un ambiente un poquito más agradable, todas las funciones que tienen que ver con el profesor consejero y además con lo que es la vida estudiantil, ¿verdad? Entonces, muy interesante. De repente después podemos descargar esas preguntas, ¿verdad? Y hacer como algún compendio. Sí, sí, ahí las vamos a tener todas a Ok, mano. perfecto. Tenemos una segunda. Ajá, por favor. Ahora sí, esta es desde el punto de vista de ustedes. Igual es anónimo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el significado de este trabajo para la población estudiantil y cómo creen que impactan la vida de las personas estudiantes? Mientras responden, igual voy a irles haciendo un comercial. La última lámina de esta presentación que Angelique va a tocar es importantísima para ustedes. Entonces, eh, se lo dejo ahí como un comercial. Entonces, repito la pregunta. ¿Cuál es el significado de este trabajo para la población estudiantil? Esa es una pregunta. Y la segunda es, ¿cómo creen que impactan la vida de las personas estudiantes? Ya aquí tenemos algunas respuestas. Dice guiar el proceso de matrícula. El impacto varía dependiendo del docente. Deberían aconsejar. Guía. Podemos impactar de formas positivas. Acompañamiento. Humaniza el proceso formativo. Orienta y acompaña. Vean que las palabras más frecuentemente utilizadas van apareciendo cada vez más grandes. Y en este caso, la palabra mágica, ¿verdad? Es guía. Es la que está apareciendo más. Da confianza, forma personas seguras. Uno es esa persona que sabe escucharlos. Acompañamiento se está haciendo también bastante grande. De lo académico, gran impacto. Puede ser positivo o negativo, así es. Consejo del tipo de cursos a llevar. Agiliza un constante avance en el plan de estudio, orientación académica. Muchas veces los estudiantes están muy ofuscados. Ahí como que se cortó. Guiar el equilibrio de la carga académica. Aporta modulación, realismo. Ok. Aquí lo que yo quisiera retomar, voy a esperarme unos momentitos mejor. Vean qué bonita está. Vital, la orientación a nivel más allá. Y vean cómo nuevamente la palabra guía y la palabra acompañamiento aparecen muchísimo más grandes, ¿verdad? Entonces tenemos clarísimo por dónde va este rol de docente consejero. Persona docente consejera, perdón. Hay que cambiar eso en la normativa. Acompañamiento. Muy bien. Yo quiero que noten una cosa en las respuestas. Ustedes que pueden verlas un poquito más grandes. Aquí podemos ver efectivamente todo lo que tiene que ver con la aprobación de matrícula, con el proceso de regulación de matrícula, discutir con los y las estudiantes el plan de estudios, aconsejarles, decirles, vea, 60 créditos me parece que es un poquito bastante, de repente usted podría disminuir un poquito en esa carga académica, pero también nos salimos de esa tarea de lo que tiene que ver con aprobar o denegar matrícula y vamos un poco más allá, que es justamente
la lámina introductoria con la que empecé mi parte, ¿verdad? Tenemos claro por lo que se ve ahí que el proceso de consejería es muchísimo más que simplemente aceptar o rechazar una matrícula. Tenemos esa posibilidad de acercarnos de una manera totalmente diferente a la que estamos acostumbrados a nuestro cuerpo estudiantil, ¿verdad? Recuerdo, por ejemplo, que mi profesora consejera nos citaba una vez al mes. Ella compraba galletas, obviamente en la presencialidad y en los años 90, ¿verdad? Compraba galletas, llevábamos café y nos sentábamos a hablar de las preocupaciones que teníamos, ni siquiera con respecto a la carrera, era con respecto a la vida. Era muy interesante, muy, muy interesante. Vean esta respuesta: guía y acompañamiento durante su vida universitaria, generar confianza, compañía, seguridad. Cuando yo atiendo a los estudiantes, les hago esta relación. Ustedes eran los mejores de los colegios en los que ustedes estaban. Estaban acostumbrados a ganar siempre notas muy altas y salieron con una nota de admisión bastante alta, lo que les permitió estar en esta universidad. Pero una vez que ya entran a la universidad, están rodeados de otras personas que tienen las mismas condiciones que ustedes, algunos mejores y algunos peores. Y eso les patea la autoestima, ¿verdad? El hecho de sentir que pasé de ser un estudiante de 10 en el colegio a ser un estudiante que va a penales en la universidad, revuelca a cualquiera, ¿verdad? Entonces, esta figura del profesor o profesora consejera les ayuda mucho a sentirse bien. No importa que la persona tenga un mal rendimiento académico, sigue siendo una persona digna de respeto, digna de todo lo que tiene que ver con la dignidad humana y que ustedes tienen como muy, muy claro y que me ha gustado mucho observar en el área de ciencias básicas. Entonces, de pronto, supongo que para ustedes puede ser un poquito, ¿qué? Amenazante o diferente tal vez, sentirse el psicólogo o la psicóloga de los estudiantes, el orientador o la orientadora, el trabajador social o la trabajadora social, pero pueden estar tranquilos de que ustedes no están siendo ni el psicólogo, ni el orientador, ni el trabajador social. Son personas que conversan con personas y eso es hermoso y es excelente. Entonces, pasemos a la siguiente, por favor. Que justamente es esto, ¿verdad? El maestro se relaciona con el alumno o el asesorado no para resolverle un problema. No queremos eso. No queremos que el dicho este del pescado, no queremos que le demos el pescado al estudiante, sino para prepararle para la solución de los problemas propios en la vida, porque problemas vamos a tener siempre y vamos a tener malos rendimientos en la universidad, que es el espacio ideal para equivocarse, y vamos a tener también metidas de pata a nivel laboral. Ojalá menos, ¿verdad? Pero la universidad es el lugar ideal para equivocarse. Aquí, bueno, supongo que hay personas de química. Si yo me equivoco en el laboratorio de química, me puedo jalar una torta que yo esperaría que sería menor que si estoy trabajando en una planta nuclear, ¿verdad? Ahí esa torta es gigantesca, es enorme. Entonces es bueno equivocarse en la universidad y que los estudiantes y las estudiantes sientan esa confianza de acercarse a una persona que está presente para escuchar, ¿verdad? Y acompañar. Si el estudiante o la estudiante necesita asesoría específica en psicología, orientación o trabajo social, entonces también parte del rol docente de consejería es establecer vínculos con nosotros, ¿verdad? Nosotros somos los especialistas en el tema.
Entonces, ustedes escuchan, acompañan, guían, y cuando ya la situación se sale de las manos, entonces establecemos una relación de mutua ayuda, ¿verdad? Donde nosotros podemos intervenir ya en los temas en los que nosotros somos pues más especialistas. Y es que sin estudiantes no existe universidad, así de sencillo. No hay estudiantes, no hay docencia, podría haber investigación, pero sería diferente. Habría nada de acción social y por lo tanto la Vicerrectoría de Administración no tendría que administrar. Y así de claro, sin estudiantes la universidad deja de ser universidad. Entonces, todos nuestros esfuerzos tienen que ir en pro del bienestar de los y las estudiantes. Absolutamente todo, ¿verdad? No se vale no hacer un esfuerzo por no lograr el bienestar de los y las estudiantes, obviamente, hasta donde nuestras capacidades nos lo permitan. Y esto me permite también relacionarlo con la última lámina de esta presentación que va a trabajar Angelique. Entonces, nada más, espérenla, espérenla. Angelique, te estoy poniendo mucha presión en esa última lámina, ¿verdad? Bueno, continuamos y le cedo el paso a Mariam. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Bueno, ya hemos ido como avanzando en la construcción de lo que significa ser persona docente consejera, ¿verdad? Ya casi vamos a entrar un poco más en normativa, ¿verdad? Pero bueno, la normativa nos parece que es importante, pero lo fundamental en este proceso es entender realmente cuál es la importancia de nuestro trabajo, porque ya lo vimos y me voy a devolver acá un segundo, en el significado, ¿verdad? Que ustedes muy bien indicaron, es un significado amplio, ¿verdad? Impacta en la vida de las personas estudiantes de muchas maneras. Y yo creo, bueno, o creemos más bien, que este trabajo, ¿verdad? Da significancia y aumenta el valor y la importancia de su quehacer, ¿verdad? Por sí sola la docencia es realmente valiosa, necesaria e importante, ¿verdad? Pero además tiene un valor agregado que acompaña la enseñanza propiamente, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, ya vimos estos significados, estos impactos, incluso vimos cómo fue la experiencia para quienes tuvieron profesor o profesora consejera. Y partiendo de ahí, ¿verdad? También nos gustaría que nos digan o que construyamos en conjunto cuál sería ese perfil ideal de la persona docente consejera, ¿verdad? Entonces, para ello nos pueden levantar la mano o pueden escribirnos en el chat y alrededor de estas personas que están acá vamos a ir escribiendo esos rasgos en la construcción del perfil de la persona docente consejera. Entonces, adelante, ¿verdad? Ustedes que nos cuenten qué consideran que debe ir por acá. Si gustas, te voy comentando las que van anotando. Sí, por Entonces, favor. bueno, dice responsable, accesible, empática, mostrar interés, respetuoso. Hasta el momento son las que han estado anotando. Okay, dice más o menos disponible, saber escuchar sin juzgar, paciente, disponible y accesible. Bueno, ahí mientras nos van compartiendo otras características que a su criterio debería tener esta persona docente, todas las que Angie ya nos ha leído, que ustedes han escrito por ahí, están muy relacionadas más allá
de un conocimiento técnico, ¿verdad? Están relacionadas con habilidades y habilidades ahora que llamamos habilidades para la vida y habilidades blandas, ¿verdad? Y esto es muy importante porque nos recuerda que en nuestro rol de persona docente, consejera, estamos frente a otra persona, ¿verdad? Y yo creo que es uno de los aspectos más importantes, bueno, y que además históricamente uno de los perfiles precisamente universitarios ha sido este carácter humanístico, ¿verdad? Entonces, me parece muy valiosas todas esas características que ustedes ya nos han dicho porque están relacionadas justamente con eso, más allá de un criterio técnico, ¿verdad? De un conocimiento aprendido en la carrera que hayamos estudiado, está más relacionado con el acercamiento a otra persona, ¿verdad? A otro ser humano. Que, bueno, ya la profe Heidi nos dijo que no siempre lo podemos ver, ¿verdad? En esta virtualidad o cuando está en el proceso de prematrícula, porque solo hay un campito ahí para responderles, pero sabemos que al otro lado de esa pantalla, ¿verdad? Hay otra persona. Ujú. Angie, ¿qué más, qué otras respuestas hay por ahí? Sí, también, bueno, nos están diciendo algo importante que es el conocimiento de los procesos de la U y los recursos con los que se cuenta, que va más allá como de las características personales, también es como lo que requiere conocer, humanitario, respetuosa, con conocimiento del plan de estudios, motivadora, vamos a ver, dice que transmite confianza, capacidad para escuchar, con conocimiento del expediente académico de la persona estudiante. Ahorita vamos a ver que eso también es importante. Con un conocimiento del plan de estudios, comprometida, conocimiento de la malla curricular. Bueno, estos conocimientos técnicos que ustedes mencionan, ¿verdad? Respecto a la malla curricular eh, y al avance académico de la persona estudiante son realmente fundamentales en este proceso, ¿verdad? Entonces, sí que hay una parte humana relacionada con habilidades para la vida que ustedes ya mencionaron muy en la línea de la escucha, ¿verdad? Y hay otra parte técnica, que bueno, en esta siguiente parte que vamos a entrar más conociendo en qué parte del reglamento eh, atraviesa esta figura, ¿verdad? De persona docente consejera, que Angie ya nos va a comentar. Entonces, ¿hay algún otro comentario antes de seguir, Angie? Hay un último, dice, con conocimiento de la carrera, de los acontecimientos de la universidad y preocupada por la persona estudiante. Sí, bueno, yo creo que esa resume a grandes rasgos muy bien este perfil, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a continuar. Sí. Yo, antes de entrar propiamente en la normativa, me parece muy importante resaltar lo que están mencionando de la capacidad de escucha, ¿verdad? Y por ahí mencionaban la posibilidad de escuchar sin juzgar, ¿verdad? Que se oye muy fácil, pero en la práctica es un poquito más complicado y es todo un arte que se va adquiriendo, digamos, con la experiencia y la práctica. Y yo creo que es muy importante resaltarlo. Y otra de las características que mencionaron mucho fue el respeto a la persona estudiante también, ¿verdad? Yo creo que eso que ustedes indicaron es fundamental. Nos interesó hacer esto como más a nivel de construcción, ¿verdad? Porque incluso cuando lo estábamos planificando, pues nosotras mismas nos comentábamos algunas características, pero pensamos que es más rico, ¿verdad? Que lo construyamos entre todos y todas y a partir incluso de la experiencia de ustedes como docentes, consejeros, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a entrar en una parte meramente, digamos, de la normativa, porque es importante, como ustedes lo mencionaban, tener un conocimiento de los procesos de la universidad, ¿verdad? Y dentro de esto es importante también saber algunos aspectos de la normativa, sobre todo lo que tiene que ver con el rol específicamente de la persona docente consejera. La idea no es quedarnos aquí, pero sí es importante tener esa información, ¿verdad?
Entonces, lo que hicimos fue ubicar algunos artículos del reglamento de régimen académico estudiantil, o como lo conocemos nosotros en la Oficina de Orientación, el RAE, artículos clave que tienen que ver con ese rol de la persona docente consejera. El primer artículo que menciona este rol es el artículo 3, inciso N. En una serie de definiciones que ese artículo viene haciendo, también habla específicamente de la orientación académica y la define como un proceso de estudio que realizan en forma conjunta el profesor consejero, profesora consejera y la persona estudiante. Y hablan de definir la carga académica más aconsejable, ¿verdad? Es interesante porque este inciso no se está relacionando específicamente al proceso de aprobación de la prematrícula, aunque tiene que ver con eso, sino que es un proceso más amplio, ¿verdad? En donde lo que se hace es un análisis, por eso lo menciona como un estudio, ¿verdad? Dice que se intensifica en el periodo de matrícula, ¿verdad? Pero entonces esa frase nos hace ver que implica que no solamente se da en el proceso de matrícula, sino que se da en otros periodos de del ciclo, ¿verdad? O del año académico, ¿verdad? Entonces, lo que menciona es eso, una asesoría sobre la carga académica más aconsejable. Eso nos menciona el artículo 3 y el artículo 9 específicamente ya sí nos habla de lo que es la aprobación de la prematrícula, ¿verdad? Entonces menciona que es que la carga académica se define cada ciclo entre la persona estudiante y la persona profesora consejera y que esta última pues aprueba, ¿verdad? Y que cuando haya un desacuerdo, ¿verdad? O cuando el estudiante cree que arbitrariamente se le está imponiendo una restricción a su proyecto de matrícula, entonces pues se tiene que resolver esto, ¿verdad? Entonces la idea es negociarlo. Como decía ahora la profesora Heidi, antes esto era mucho más ágil porque había una comunicación directa y entonces esa posibilidad de negociar y de analizar, ¿verdad? Era como más sencilla. Ahora, pues el espacio para hacerlo a veces es en el periodo de matrícula, es este espacio que da el sistema de matrícula, ¿verdad? Y pues a veces se puede limitar. Sin embargo, y esta es un poco la propuesta nuestra, es que no, tal vez no es, vamos a ver, no sería recomendable como quedarnos en solamente lo que nos ofrece el sistema de matrícula, ¿verdad? Yo les comentaba a la compañera y al compañero que cuando inició el proceso de matrícula en línea, la Escuela de Trabajo Social, yo antes trabajaba en el caso de Ciencias Sociales, entonces estuve ahí 10 años, entonces una de las cosas que hizo la Escuela de Trabajo Social fue hacer igual un periodo de consejería, ¿verdad? Entonces ya no existía esto de que nos reuníamos, ¿verdad? Con el estudiante o la estudiante, pero esta escuela siguió implementándolo, ¿verdad? Entonces ahí se analizaba como esto. Entonces, bueno, no es tal vez que se haga esto, ¿verdad? Tal y cual lo implementó esta escuela, pero se pueden buscar otras soluciones y esa es la idea. El artículo 4 nos menciona o nos habla de la confidencialidad en el manejo de expedientes. Básicamente lo que dice es que el expediente de la persona estudiante es un documento confidencial al cual solo tienen acceso las personas profesoras consejeras y digamos como el personal técnico administrativo, ¿verdad? Y que debe obviamente manejarse con toda la confidencialidad, ¿verdad? Algo que comentábamos también es que, por ejemplo, en el expediente podría existir incluso el plan de estudios, ¿verdad? Para hacer ese análisis y no quedaron solo, por ejemplo, en lo que mencionaba Ricardo hace un momento, un poco a nivel de broma, ¿verdad? De reducir de 60 créditos a menos, sino también visualizar como por dónde está el estudiante y qué sería lo prioritario que tendría que prematricular, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que menciona el artículo 4. Bueno, María, no sé si vos podés buscar el enlace del reglamento de régimen académico y colocarlo en el chat. Ok, perfecto. Gracias. Ya casi se lo paso. Muchas gracias.
Ok. Voy a dejar de compartir un momento mientras contás lo de este artículo 8 para Listo, pasárselo. listo, gracias. El régimen académico estudiantil. Ajá, sí. Okay. Ok, gracias. Entonces, bueno, el artículo 8 es fundamental porque es básicamente el que establece las funciones y deberes de la persona docente consejera. Entonces, aquí entre estos, digamos, funciones y deberes se encuentra discutir con la persona estudiante su plan de estudios al iniciar el ciclo electivo, orientar a la persona estudiante y referirla a las entidades que le puedan apoyar. Entonces aquí entra mucho lo que estaba mencionando ahora Ricardo y lo que mencionaba la profesora Heidi, ¿verdad? De que, por ejemplo, si ustedes ubican que hay alguna persona que tiene alguna necesidad particular y que requiere apoyo, por ejemplo, del área de psicología o de trabajo social, ser una situación más de tipo familiar o socioeconómica, o que lo que requiere es, por ejemplo, orientación académica o orientación vocacional, o inclusive tiene un proceso con becas, o etcétera, ¿verdad? Que ustedes puedan referir a la persona estudiante a esas entidades, ya sea propiamente a nuestra oficina, en general a la oficina de orientación, o a la oficina de becas, o a la oficina de bienestar y salud, por ejemplo, si fuera una situación propiamente de salud, ¿verdad? Entonces, dentro de las funciones está establecida esta, ¿verdad? Referirlo a las entidades que puedan brindarle ayuda técnica, profesional, cuando se juzgue necesario. La otra, que es la más conocida, es supervisar y autorizar la matrícula y la carga académica en función del plan de estudios y las necesidades académicas. Vean que este articulito lo está mencionando, no es solo en función del plan de estudios, sino también en función de las necesidades académicas específicas de la persona estudiante. Entonces, eso requiere pues un análisis un poquito más profundo, ¿verdad? Que solo ver por dónde va el plan de estudios. Requiere ver incluso el expediente académico y ver, por ejemplo, si está en una condición de alerta, de rezago, de matrícula reducida, matrícula restringida, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, sugerirle qué es lo más apropiado para esa persona. También contribuir y definir las acciones pendientes a mejorar su condición académica, que lo establece específicamente. La condición de alerta y la condición crítica. Y dice que con apoyo de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, que es igualmente las 4 oficinas que conforman la Vicerrectoría: la Oficina de Orientación, la Oficina de Salud, la Oficina de Becas y la Oficina de Registro, ¿verdad? En teoría, todas las oficinas de la Vicerrectoría y la Vicerrectoría misma, entonces están en la obligación de apoyar al estudiante en el momento en el que ustedes también lo remitan. Luego dice que participar en las actividades del periodo de orientación académica, según lo indique la dirección de la unidad académica o las vicerrectorías. Aplicar los lineamientos e instrucciones que la Vicerrectoría de Vida Estudiantil promueve por medio de sus dependencias, y sus dependencias son nuevamente estas 4 oficinas. Y también dice reunirse con la persona estudiante cuando uno de los dos lo considere necesario. Entonces vean que va en doble vía. Es si la persona estudiante se acerca a ustedes porque tiene alguna necesidad particular, o si ustedes visualizan que es necesario reunirse con esa persona para ofrecerle la guía y el acompañamiento que estábamos comentando ahora. Dice también que es dar especial atención al avance académico de los estudiantes que tienen alguna condición académica, llámese a condición académica de alerta, de matrícula reducida, matrícula restringida o de rezago, ¿verdad? Y dice, bueno, las demás funciones y deberes que indica este reglamento. Entonces, por eso es que es importante como ubicar dónde viene la figura del profesor o profesora consejero a lo largo de todo el reglamento de régimen académico estudiantil. Pero entonces, en esa línea, el artículo 8 es fundamental, ¿verdad? Entonces, ahí pues ustedes lo pueden revisar con calma. El artículo 10 dice que al iniciar su carrera, toda persona estudiante requiere que se le entregue una copia del plan de estudios, ¿verdad? Indica que es la persona profesora consejera la que entrega ese plan de estudios.
Evidentemente, pues esto ha variado en los últimos años con la posibilidad de acceder al plan de estudios en línea, pero igual, ¿verdad? Está este rol, digamos, definido para la persona profesora consejera, y en ese sentido tal vez lo importante es como la asesoría sobre ese plan de estudios y sobre la mejor forma de ir avanzando en esto. Luego hay varios artículos que tienen que ver con estas condiciones académicas que estábamos mencionando ahora, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el artículo 35 establece que es la condición académica de alerta y establece que es básicamente cuando una persona estudiante en el último año lectivo ha tenido un promedio inferior a 7. No tiene ninguna reducción o restricción en la posibilidad de matricular, pero sí es una alerta, justamente como su nombre lo indica, para que esta persona mejore su condición. Entonces, en el proceso de asesoría es importante, ¿verdad?, hacerle ver al estudiante que aunque no se le va a reducir su proyecto de matrícula, sí es importante que ponga atención y que busque el apoyo necesario para mejorar esa condición académica. Luego, el artículo 39, el 40 y el 41 es el que explica específicamente a qué se refiere la condición académica crítica, ¿verdad? Que se divide en dos. Puede ser la matrícula reducida o la matrícula restringida. La matrícula reducida es cuando se le aprueba al estudiante los cursos perdidos del plan de estudios y se le permite prematricular 2 cursos nuevos que nunca haya llevado. Y esa situación se da cuando un estudiante ha tenido igual un promedio ponderado inferior a 7 durante 2 ciclos lectivos consecutivos, ¿verdad? 2 años, perdón, no 2 ciclos, 2 años lectivos consecutivos. Y la condición académica crítica es en la que solo se le permite matricular los cursos que haya perdido del plan de estudio. Y eso es cuando el estudiante ya ha tenido la condición académica de matrícula reducida también por 2 años consecutivos, ¿verdad? Entonces estaríamos hablando de 4 años, en realidad, de tener un promedio inferior a 7. Como ven, en realidad es así, es una situación crítica, cuando un estudiante ha tenido un bajo rendimiento sostenido por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, pues hay que prestar atención a estas personas. Esa sería lo que tiene que ver con las condiciones académicas. Lo otro que está establecido específicamente como un rol propio del profesor o profesora consejero es digamos, la guía y el acompañamiento cuando solicita un plan de acción individual. Entonces, en el artículo 36 se establece qué es la condición de rezago, que indica que es cuando un estudiante ha perdido un mismo curso en 2 ocasiones o más y que por sí sola no tiene restricciones en la matrícula, pero que sí es importante, obviamente, que la persona pues, pueda salir de esa condición. Y en el artículo 36 bis se habla de que, bueno, en el artículo 36 se indica que se puede acoger voluntariamente a un plan de acción individual. En el artículo 36 se define qué es el plan de acción individual y además se indica que en ese participan la persona profesora consejera, la persona docente del curso, un responsable o una persona encargada de parte del CASE y el estudiante en esa definición del plan de acción. Y el artículo 36... ¿Puedo preguntar algo? Sí, claro, profesora, adelante. Tengo una duda con eso, siempre la tengo y siempre me confundo. Porque yo recuerdo cuando se instauró esto del plan de acción individual que había un compromiso en los dos sentidos. Tanto el estudiante se comprometía como el profesor del curso se comprometía a, bueno, a lo que se acordara, bueno, que está escrito en los acuerdos. Ajá. Sin embargo, siempre tengo la duda porque me parece que en algún momento cambió la normativa y ahora cuando un estudiante se acoge a un plan individual, si lo deja votado, por decirlo de alguna manera, para el estudiante no hay consecuencia de no haberlo seguido, aunque haya movido todo el engranaje del sistema para llegar ahí. Sí, bueno, vamos a ver. Evidentemente la implicación más importante es que pues no va a tener como los beneficios de
de esa aplicación del plan de acción. Sin embargo, en la normativa nunca se ha establecido, por decirlo así, una sanción para un estudiante que abandone el plan de acción, ¿verdad? Una sanción expresa, ¿verdad? Evidentemente, pues esto lo va a afectar directamente a esa persona. Lo que sí establece es que al CASE como tal, ¿verdad? Y también a la persona docente consejera les corresponde dar un seguimiento a ese plan de acción. Y era un poquito en lo que no habíamos estado como tan encima de esto, ¿verdad? De hecho, el año pasado fue Marian que hicimos esa actividad del plan de acción. Marian El año antepasado. Marian estuvo liderando un proceso de evaluación de los planes de acción individual a nivel de la universidad. E hicimos algunos grupos focales, ¿verdad? Con estudiantes, y un poco la queja de la persona estudiante tenía que ver también con el seguimiento que incluso los centros de asesoría estábamos haciendo, ¿verdad? Bueno, tal vez ella nos pueda comentar un ratito, un poquito brevemente lo que habíamos encontrado, ¿verdad, Marian? Sí, lo que buscábamos con estos espacios era justamente identificar de qué manera podríamos mejorar este proceso, ¿verdad? Porque, bueno, como varios procesos universitarios, el plan de acción individual se ha elaborado desde el conocimiento que tenemos en los puestos administrativos y docentes, ¿verdad? Pero no desde las necesidades propias de la población a la cual va dirigido, ¿verdad? Entonces, justamente estos grupos focales y este proceso de, digamos que monitoreo, porque no podría ser una evaluación, pero como de monitoreo de los planes de acción nos dio luz de todo lo bueno que significa, ¿verdad? De lo necesario que son los planes de acción y realmente del aporte que tiene la población estudiantil que finaliza el plan, ¿verdad? Bueno, el espíritu del plan es apoyar a la persona estudiante, ¿verdad? Cuando lo necesite. En caso que una persona estudiante no lo termine, ¿verdad? O no avance, la afectación la va a ver directamente esa persona, ¿verdad? No nosotras en el caso, porque, bueno, las herramientas están dadas para que la persona estudiante las aplique o no, ¿verdad? Entonces, en todo caso, quien asume la responsabilidad de no continuar y de las implicaciones que tiene para su rendimiento académico va a ser justamente la persona estudiante cuando decida no llevarlo. En este momento, bueno, y a partir de ese proceso que hicimos, en este momento, al final de los planes de acción individual, el profesor, la profesora, la persona estudiante y la persona representante del CASE va a tener la oportunidad de hacer una evaluación del proceso, ¿verdad? Entonces, que eso es algo que antes no teníamos. Entonces, a partir de esa evaluación, ¿verdad? Se va a buscar justamente uno de estos aspectos y es el compromiso de las otras partes, ¿verdad? No solamente el compromiso de la persona estudiante en el proceso, que es importante, sino también el de la persona docente y el de la persona del CASE, que son también muy importantes, ¿verdad? Es que este plan es una construcción de varios actores, no solamente de la persona estudiante. Y por lo tanto, es importante conocer cómo funciona todo alrededor y de ahí que este año se van a hacer una evaluación pequeña, digamos, de cada uno de esos procesos del plan de acción. Muchas gracias, Mari. De hecho, pues el reglamento en el artículo el 36 ter, se establece que incluso es la persona profesora consejera la que dirige o coordina la reunión en la que se establece ese plan de acción, ¿verdad? Entonces, ahí es bien importante en el encuadre hacer este énfasis en el compromiso que se adquiere al firmar este plan de acción, ¿verdad? Y en la línea de que es un recurso, como lo decía Marian, de apoyo, ¿verdad? Al estudiante, que va a ser una herramienta para
favorecer su rendimiento académico, su desempeño académico en el curso en particular y en su avance, digamos, en el plan de estudios, ¿verdad? Y hacer este tipo de evaluación al final también nos permite ubicar, digamos, factores que podemos ir mejorando. Por ejemplo, lo que les mencionaba también del seguimiento que damos, ¿verdad? Y entonces, de repente, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué implica ese seguimiento, verdad? Por ejemplo, nosotros a nivel de oficina de orientación inclusive entramos en un proceso de análisis de qué significaba ese seguimiento, ¿verdad? Porque por ejemplo, cada CASE lo hacía de alguna manera particular. Entonces, también definir cómo lo hacemos. Y eso sería importante también hacerlo como docentes consejeros, ¿verdad? ¿Qué implica ese seguimiento del plan de acción individual? Entonces el compromiso pues va en la doble vía, ¿verdad? El estudiante evidentemente pues que tiene que comprometerse, por supuesto, en pro de su desempeño académico y también de las otras partes que estamos involucradas según este reglamento de régimen académico estudiantil. Muy bien. Bueno, y entonces ya para finalizar esta parte de la normativa y lo que establece específicamente, el último artículo que vamos a mencionar es el 45, que dice que el periodo de orientación académica, que incluye la matrícula, se efectúa con carácter obligatorio en toda la institución. O sea, no puede ser que se aplique en unas instancias o en algunas escuelas de la universidad y en otras no. Dice que tiene que aplicarse en toda la universidad por el mismo carácter humanista que mencionaba ahora Marian, y que debe incluso apegarse al calendario universitario, ¿verdad? Entonces, bueno, a grandes rasgos, estos son los principales artículos que tienen que ver con el rol de la persona docente, consejera, ¿verdad? La idea no es quedarnos ahí porque también implica desmenuzar qué quiere decir, por ejemplo, orientación académica, qué quiere decir guía, ¿verdad? Qué quiere decir acompañamiento, ¿verdad? Y esa justamente era nuestra idea con esta actividad, para ir un poquito más allá de lo que la normativa establece. Bueno, a modo de resumen, ¿verdad? De todo lo que hemos visto desde el inicio en la construcción de ese perfil, de lo que creemos que es el rol, ¿verdad? Y de esto que Angelic ya nos explicaba que está en la normativa, entonces podemos entender que la persona docente consejera, ¿verdad? O este rol está asociado con el desarrollo profesional, con el desarrollo personal, con una orientación académica, con una guía, que ya muy bien ustedes lo decían, con autorizar y denegar matrícula, ¿verdad? Con ser un mentor o mentora en este proceso académico, de hacer la función de intermediario, también en los procesos, por ejemplo, del plan de acción individual, como ya lo vimos, y ser profesor y profesora consejero, ¿verdad? Entonces, realmente vamos a ver, es todo un perfil que vamos a ver si entendemos que nuestro rol dentro de la vida de una persona estudiante es posiblemente o inicia en el primer contacto que tiene esa persona estudiante, imaginemos estudiantes de primer ingreso, ¿verdad? Al momento de hacer la prematrícula. Ustedes son el primer contacto que tiene esa persona con la consolidación de su proyecto académico, ¿verdad? Porque están de cerca en esa consolidación de carrera. Entonces, realmente desde ahí el trabajo que ustedes hacen es fundamental y muy importante en la vida de las y los estudiantes. Bueno, y la gran pregunta es cómo lo hacemos, ¿verdad? ¿Cómo transformamos todas esas ideas, toda esa lluvia de ideas que ya tuvimos y cómo transformamos todo lo que dice el reglamento a algo más tangible, ¿verdad? A los hechos y a las acciones en concreto, ¿verdad? Y bueno, precisamente esa es también una pregunta que queremos construir en conjunto, ¿verdad? Entonces, en el mismo enlace
que está ahí en el chat de settings, queremos que nos cuenten qué herramientas han utilizado ustedes para comunicarse con la persona estudiante y para asesorarla, ¿verdad? ¿Cuáles son esas acciones que ustedes dicen, bueno, esta estrategia realmente es muy buena y funciona y es valiosa, ¿verdad? Porque la idea es justamente que nos compartamos esas herramientas que ustedes ya han utilizado de manera que las conozcan otras personas docentes, ¿verdad? Que tal vez no se les había ocurrido o que no las conocían y podamos ampliar, digamos que la caja de herramientas de la persona docente consejera. Entonces, en el enlace que está ahí en el chat, si nos cuentan cuáles son esas herramientas que les funcionan bien. Después les vamos a compartir como esta información también para que ustedes la tengan a mano. Bueno, las respuestas van así, bueno, por correo electrónico, por mediación virtual, por la mensajería de matrícula. Bueno, esta que es muy importante, que es estar pendiente de cómo les va, ¿verdad? Yo creo que es lo que más nos acerca a la persona, ¿verdad? El seguimiento, al menos 2 veces durante el ciclo. El Telegram, bueno, ahora que hay tantas opciones para comunicarnos. Bueno, antes utilizaban cita en la oficina. Bueno, esto de dar seguimiento es realmente maravilloso, ¿verdad? Que, bueno, que ya como Angelique nos contaba antes, una de las funciones importantes está en el proceso propio de la prematrícula, ¿verdad? Pero que el rol no acaba ahí y eso es justamente lo que ustedes nos están diciendo, ¿verdad? En ese seguimiento durante el ciclo, que es realmente importante. Bueno, creo que utilizan mucho correo, que es el que más se ve por ahí. Por ahí dice también proveer enlaces, Mariam. Es que no lo voy a ponerme los lentes, ¿verdad? Porque si no, no los veo. Eso es importante porque también implica esta canalización de necesidades, ¿verdad? Que hablábamos ahora. Proveer enlaces. Y es que, bueno, justamente ustedes en su rol de profesor y profesora no les corresponde ser psicólogo o psicóloga, ¿verdad? No les corresponde ser la función de los servicios de vida estudiantil. Sí que son una guía en el proceso en el proceso académico, ¿verdad? Pero no les toca hacerlo todo. Y bueno, ¿y por qué no les toca hacerlo todo? Porque no, humanamente no se puede, ¿verdad? Y creo que algo importante en este proceso es que estamos trabajando con personas, desde personas, ¿verdad? Entonces, tampoco la idea es que ustedes crean que de ustedes depende el éxito académico de una persona estudiante, ¿verdad? Es decir, trabajamos con las personas estudiantes brindándole la mayor cantidad de herramientas, ¿verdad? Pero no depende de ustedes, ¿verdad? Eso sería injusto. Asignarles la obligación de poder atender todas las demandas de la población universitaria, ¿verdad? Y ahí es donde entran otras oficinas de la universidad, como las de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. Sí, yo creo que incluso las personas estudiantes muchas veces no tienen claro que es el rol de esta persona va más allá de aprobarles la prematrícula, ¿verdad? Entonces, por eso mismo creo que también o es una de las posibles causas de lo que la profesora está mencionando, ¿verdad? Que durante el ciclo pues ni se acercan tal vez a ustedes como profesores y profesoras consejeras. Bueno, que eso ha sido parte de los espacios de los espacios que damos desde el CASE, ¿verdad? Es justamente contarles a la población estudiantil qué significa o en qué momentos pueden recurrir
a su profesor o profesora consejera, ¿verdad? Porque definitivamente es una figura que muchas personas desconocen, ¿verdad? Ok. Bueno, yo creo, ¿hay más comentarios, Angie? No, por el momento no. Ok, entonces, bueno, vamos a continuar. Ok. Sí, tal vez, María, antes de entrar acá, si te doy un momentito. No, tal vez retomar o rescatar esto que ustedes están mencionando acá, porque igualmente nos parecía que lo que a una persona le había sido de utilidad y tal vez la otra persona no lo había considerado, le podría ser de provecho. Entonces, pues aquí estamos retomando mucho lo que tiene que ver también con lo virtual, evidentemente por obvias razones, ¿verdad? Y hay muchos canales de comunicación en ese sentido a nivel virtual, ¿verdad? No sé si lo menciona. Ah, sí, por ahí está el Zoom, un poquitito más resaltado, ¿verdad? De repente una reunioncita en Zoom es importante, ¿verdad? Y poder, tal vez no tenemos a la persona enfrente como en la oficina, ¿verdad? Pero sí la tenemos al frente en una reunión virtual en donde podemos ver gestos, podemos ver qué es lo que le está pasando, ¿verdad? Hemos tenido experiencias de profesoras y profesores que nos han contado de esas reuniones que han tenido, ¿verdad? Y a la luz de esas reuniones, por ejemplo, de alguna persona que empieza a tener un rendimiento que va, digamos, en declive y a raíz de una reunión, pues se dan cuenta que algo más está pasando y ya hemos tenido bastantes referencias de profesoras y profesores en esa línea, ¿verdad? Entonces, podrían ser este tipo de acciones que ustedes están mencionando acá. Y bueno, cuando en algún momento volvamos también a la vida presencial, pues también la posibilidad de reunirnos periódicamente con estas personas. Cada quien lo podrá definir de acuerdo a sus posibilidades de tiempo, ¿verdad? Y disposición, etcétera. Pero son buenas ideas que tenemos por aquí, que nos estamos compartiendo unas personas a otras. Eso era, María. Gracias. Y en esa línea, algo que también sugerimos es que cuando ustedes tengan una reunión presencial o alguna asesoría por teléfono o inclusive en una reunión en Zoom, es importante tal vez tomar una minuta o una bitácora, ¿verdad? Pequeñita, sobre todo lo que ustedes le sugirieron, ¿verdad? De lo que se comentó y de lo que ustedes le sugirieron a la persona estudiante. Y esto constituye como una especie de respaldo para ustedes, ¿verdad? De esa asesoría que están brindando y también para la persona estudiante es muy útil tener a mano digamos, esas sugerencias o esas apreciaciones de ustedes, ¿verdad? Que de repente en una conversación se pueden olvidar algunas cosas importantes. Entonces, pues tenerlo ahí a la mano y retomarlo en el momento en que les sea necesario y en el caso de ustedes también tener ese respaldo como de lo que ustedes sugirieron o comentaron. Entonces, es una idea que tenemos por ahí. Bueno, y llegamos a la parte en la que Ricardo puso toda la presión de la sesión, ¿verdad? Que es básicamente la importancia de ubicarse a ustedes mismas, ustedes mismos, como personas en una relación, en un vínculo, y lo que eso implica a nivel emocional también, ¿verdad? Y bueno, esa es un poquito la idea que tenemos. En realidad, este rol, ¿verdad? Tiene una serie de demandas asociadas. Si ustedes vieron en la normativa, ¿verdad? Se les ubica no solo como profesores, como decía una compañera de trabajo en algún momento, con profesores matriculadores, ¿verdad? Sino que se les ubica como esa persona que canaliza necesidades, esa persona que se reúne con la persona estudiante, que le asesora sobre la carga académica más aconsejable, inclusive analiza el plan de estudios, el avance académico, cuál es la mejor opción en ese sentido, inclusive, por ejemplo, tener o posibilidad de sugerir a un estudiante posibilidad de estudio más allá, digamos, de la UCR, ¿verdad? De intercambios, etcétera, ¿verdad? Todo eso implica una serie de demandas, ¿verdad? Hay profesiones que tienen, por decirlo así, un componente muy fuerte, ¿verdad? En tanto es una profesión, digamos, que tiene un componente relacional, tiene un componente de exigencia a nivel emocional, a nivel de demandas, ¿verdad?
Y pues bueno, ahorita que estamos en la virtualidad, pues todos y todas hemos visto cómo, ¿verdad? Cómo se ve intensificado estas demandas, ¿verdad? Y cómo hay retos para acceder o para, digámoslo así, atender a estas demandas, ¿verdad? En tanto, pues no hay posibilidad, por ejemplo, de reunirse presencialmente y hemos tenido que buscar otras estrategias, ¿verdad? O inclusive a la hora de dar la clase, ¿verdad? Entonces, todo eso nos plantea necesidades como personas, necesidades a nivel emocional, necesidades a nivel personal, ¿verdad? Cada quien puede pensar en este momento cuál es la necesidad que ha resultado de esta relación o de este vínculo con las personas estudiantes y de las demandas que vienen de ese vínculo. Cada cual puede hacer como un análisis de lo que le ha implicado como persona, ¿verdad? Estamos o podemos estar expuestos a un desgaste y es importante atender a eso si estamos viviendo o experimentando ese desgaste, ¿verdad? Que no nos lleve a una situación del síndrome de burnout, ¿verdad? En donde hay desgaste emocional que incluso deteriora las relaciones con las otras personas y deteriora también la salud mental, ¿verdad? Entonces, como atendernos y prestarnos atención en ese sentido. María, si quieres pasamos a la siguiente. Y entonces en esa línea, pues nosotros queremos como enfatizar en esta idea de que nuestra salud como personas docentes en general y como docentes consejeras, nuestra salud mental importa, ¿verdad? Y por ende es importante, muy importante, es fundamental también procurar el autocuidado, ¿verdad? En autocuidado en diferentes líneas, en lo que tiene que ver con la salud física y en lo que tiene que ver con el bienestar emocional en general, ¿verdad? Todas y todos probablemente hemos tenido como una serie de comentarios de estudiantes de todo lo que ha implicado la virtualidad. Y bueno, justamente en semanas anteriores hemos visto cómo este tema ha resaltado inclusive en medios de comunicación a nivel nacional. Y evidentemente, pues sí, hay una afectación, ¿verdad? Importante de esta parte emocional, ¿verdad? Y pues las personas estudiantes lo han evidenciado, pero también las personas docentes lo han comentado, ¿verdad? Entonces, en esa línea, pues es importante buscar los recursos que están a nuestra disposición. Un poquito nos dimos a la tarea de buscar, ¿verdad?, qué nos ofrecía la universidad en esa línea. Y pues sabemos que la Vicerrectoría de Docencia se ha preocupado por esta parte también, ¿verdad? Y ha generado o ha empezado a desarrollar una serie de actividades mensuales. No sé si alguna persona se dio cuenta de la actividad que va a haber el día de hoy que se llama Cámaras Apagadas y Silencio Rotundo. ¿Cómo hablar en una aula virtual vacía? No sé si alguien pudo inscribirse o supo de la actividad. Esta actividad que les estoy mencionando, les estoy poniendo el chat, el enlace de inscripción, porque fue un éxito a nivel de inscripción, ¿verdad? Se inscribieron muchísimas personas y entonces lo que acordaron fue hacer otra fecha o replicar la actividad en otra fecha, y entonces todavía hay posibilidad de inscribirse. Me parece que es el 4 de agosto la siguiente actividad. Y sí, bueno, en estas 2 semanas probablemente son de muchísima actividad para ustedes, ¿verdad? De cierre, de semestre, de evaluaciones finales, de calificaciones, etcétera. Pero lo que me indican es que las actividades se van a estar desarrollando mensualmente, ¿verdad? Entonces también hay otras posibilidades por ahí y también obviamente canalizar pues esta inquietud que usted nos está comentando también. También en la Oficina de Bienestar y Salud, específicamente a través de la Unidad de Promoción de la Salud, tiene unos planes, ahorita no recuerdo el nombre, pero son como planes de salud que pueden desarrollar con las diferentes escuelas. Entonces, si una unidad académica está interesada en que su personal docente entre en un proceso de promoción de la salud, ¿verdad?, que van diferentes vías, como les digo, en salud física, salud emocional, mental, etcétera,
puede comunicarse con la unidad de promoción de la salud, específicamente con Cintia Córdoba, que es la actual coordinadora, es psicóloga y es la actual coordinadora de la unidad de promoción de la salud. Y puede coordinarse o más bien acordarse en conjunto un plan de salud para esa unidad académica y para su personal docente, ¿verdad? Como por decirlo así, a la medida, ¿verdad? Con las actividades que sean más propicias y también que tengan los horarios más pertinentes, ¿verdad? Y que puedan, pues, ser accesibles para la mayoría. Muy beneficioso, porque importa tanto la salud mental de la población estudiantil, como sabemos, ¿verdad? Y como la rectoría incluso se ha involucrado de lleno en estos últimos tiempos, como en la nuestra también, ¿verdad? Como docentes. No sé si Marian tiene alguna información adicional, Marian. Vamos a ver, hay cosas que no, de las que no tenemos toda la información, ¿verdad? Sin embargo, estamos trabajando en eso, porque además el otro año va a ser un año de que vamos a tener mucha población de primer ingreso, ¿verdad? No solamente la población que es entre ese año primer ingreso, sino la población que ya entró este año, que va a ser de primer ingreso, ¿verdad? Y la población que entró el año pasado, que va a ser su tercer año de universidad, pero también va a ser población de primer ingreso, ¿verdad? Porque vamos a ver, nunca han estado de forma presencial. Entonces, bueno, poco a poco hemos ido, vamos a ver, buscando estrategias para atender todo este montón de situaciones que van a ocurrir el año que viene, ¿verdad? Que no las podemos tener todas resueltas en este momento, eh, pero que sí que estamos trabajando en buscar opciones. Y para este año, ¿verdad? La respuesta para este año, para octubre, es justamente esta semana de la desconexión, en la que desde la Vicerrectoría de Vida Estudiantil se va a estar trabajando en la atención de situaciones específicas y de salud mental. Sí, incluso para esa, un poco la línea de lo que nos consultaba la profesora, para esa semana de desconexión tecnológica a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil se nos consultó, ¿verdad? ¿Qué sugerencias o apreciaciones teníamos? Y una de las que comentábamos era que, por ejemplo, hubiera de verdad actividades que favorecieran, digamos, la salud mental en general de las personas estudiantes, ¿verdad? Y que no hubiera, por ejemplo, como duplicidad, ¿verdad? De algunas actividades, sino que realmente tuvieran como un alcance más positivo. Yo pienso que incluso, bueno, por ahí mencionaban que no ha habido directrices claras sobre esa semana, ¿verdad? Probablemente pues eso se va a ir afinando a nivel de vicerrectoría de docencia y si no, pues se puede solicitar. Pero pienso que incluso puede ser una semana para ustedes también, ¿verdad? No solo para la persona estudiante, sino para una semana en la que ustedes también ojalá puedan hacer actividades que procuren, digamos, su propio bienestar, ¿verdad? Esa sería como, no sé, una idea que me plantea, ¿verdad? Pero sí, probablemente el calendario del próximo año se va a ajustar en esa línea y ahí, en ese sentido, tiene mucha razón lo que Marian estaba mencionando. Hemos estado en un proceso de análisis de que, por ejemplo, a nivel de oficina de orientación, es importante desarrollar o reforzar el próximo año, ¿verdad? E incluso también conversar como a nivel de área qué podemos hacer para ese regreso a la presencialidad ya como lo mencionaba Marian, de ya 3 generaciones que no han tenido o que hasta este momento van a estar, ¿verdad? En el campus universitario, ¿verdad? Entonces también un poco eso, ¿verdad? Obviamente pues nuestro alcance o nuestra labor está muy enfocada en la población estudiantil, ¿verdad? Y qué les podemos ofrecer a ellos y a ellas, pero también creo que es importante un poco canalizar lo que ustedes como docentes les preocupe, les inquiete, ¿verdad? A nivel de vicerrectoría de docencia. Como les comento, digamos, hay una preocupación en la vicerrectoría de docencia también, como de trabajar estos temas más de salud mental, de desarrollo personal, y eventualmente también pues tenemos ahí ese canal de comunicación
con el que podemos hacer algunas y evidentemente las comunidades académicas puedan directamente. Angie, vieras que, bueno, no sé si son todos, pero no la estoy escuchando ahorita. Me parece como que el micrófono le pega en la blusa, entonces se le va la voz. ¿Me escuchan ahí? Perdón. Ahí, perfecto, sí. Ah, ok. No sé hasta dónde no me escucharon. Lo último que estabas diciendo. Ok, no, lo último que estaba mencionando es que como unidades académicas también pueden canalizar pues sus inquietudes a la Vicerrectoría de Docencia y que en el del lado, digamos, como de la parte que se está trabajando en temas de desarrollo personal y de salud mental, pues ahí tenemos el contacto de la compañera que también eventualmente lo podemos eh, utilizar para canalizar las inquietudes de ustedes. Era lo que estaba mencionando. Sí, entonces, bueno, esa es nuestra propuesta, ¿verdad? Como de también cuidar, ¿verdad? O cuidarnos a nosotras y a nosotros mismos, ¿verdad? Porque desarrollamos un rol que, como Marian ya lo mencionó, es fundamental, es prioritario, ¿verdad? Ustedes son la conexión entre la unidad académica y el estudiante o la persona estudiante, ¿verdad? Es ese primer contacto que tienen y es a veces el único que tienen, ¿verdad? Con su propia escuela. Entonces, su rol es fundamental, pero para ejercer un rol de manera, como ustedes decían, responsable, respetuosa, con escucha empática, etcétera, también es importante cuidarse a uno mismo, a una misma. Y nos preguntan cuáles son los recursos o apoyos para población docente con problemas de salud mental. Entonces, Sí, básicamente el apoyo que tenemos lo brinda la Oficina de Bienestar y Salud. Evidentemente, pues puede ser limitada, ¿verdad? La posibilidad de atención propiamente individual, pero es la forma de canalizar, digamos, todas las necesidades que se tengan en esta área, en el personal docente. Entonces sería como la posibilidad, la Oficina de Bienestar y Salud. Y como les menciono, pues también está esta posibilidad de los planes de salud que está desarrollando la OBS a través de la Unidad de Promoción de la Salud, que sería importante tal vez como trabajarlo como escuelas y si están interesadas, pues canalizarlo a través de su dirección de escuela. De nuestra parte les agradecemos muchísimo la participación, el interés y esperamos que haya sido de provecho e igualmente que sepan que estamos a la disposición de ustedes para lo que ustedes requieran. Muchas gracias.